¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este análisis de Bitcoin en el cual vamos a estar evaluando la acción del precio y sobre todo los recientes movimientos de Bitcoin y lo más importante, proyectando qué se puede esperar de cara al futuro, de cara al corto y mediano plazo de la acción del precio, ¿vale? Yendo al gráfico entonces, en la estructura del gráfico de 4 horas, podemos ver cómo en las últimas velas de esta temporalidad hemos generado unas cuantas velas de pausa, unas velas en las cuales el precio se detuvo en esta zona. Quiere decir de que el precio no tiene mucha intención ni de caer ni de subir, está haciendo un mini rango, ¿vale? Y en la parte de abajo podemos ver cómo también el ADX, que es el indicador que nos da la fuerza, esta línea blanca que podemos ver por aquí abajo significa fuerza, fuerza alcista o fuerza bajista. En este caso podemos ver de que la fuerza ha estado cerca del punto 23 con los DICE positivos y negativos convergiendo, y acá incluso vemos que ya en la actualidad, mientras ha hecho este pequeño lateral, la fuerza terminó de sobrepasar el punto 23. Quiere decir que este ADX está por debajo del punto 23, lo cual significa de que no hay prácticamente fuerza, y mientras no haya fuerza el precio no rompe ni tampoco tiene tendencias claras, ni alcista ni bajista. También podemos ver aquí un valle girado a la baja, pero cuando tenemos un patrón o una estructura de lateral o de rango, los valles prácticamente no importan, yo los descarto del análisis. Por lo tanto, no se confundan en pensar que los valles tienen demasiada relevancia en laterales o rangos, porque no es tanto así. Si vamos a anteriores casos de laterales o de rangos, acá podemos ver cómo el precio, por ejemplo, en este lateral generó múltiples valles verdes en esta zona, y a final de cuentas no ha sido fiable, digamos, que analizar el squeeze momentum, el indicador de los valles. Y acá igual podemos ver cómo en un rango también cabido en el pasado, básicamente el precio lateraliza, y qué es lo que hace: valles diminutos, múltiples valles diminutos y algo extraño, algo un poco raro, que es algo que no es fiable, ¿vale? No es fiable básicamente, fijarte eso. Ahora te preguntarás, ¿por qué estamos en un rango? Bueno, en el análisis del día de ayer expliqué claramente por qué considero que estamos en un rango, pero lo voy a repetir por si alguien no lo vio. En general, en la estructura del precio vemos como Bitcoin se ha mantenido respetando esta zona del máximo anterior aproximadamente, y también como ha estado respetando la zona de soporte de la parte de abajo, que de hecho este soporte que ven aquí, este point of control, es evidentemente un volumen importante que aguanta el precio, generado por estas velas de rango del pasado. Para el que no sabe, cuando nosotros normalmente generamos un lateral, un rango, este rango o lateral es zona de acumulación o distribución, y este rango al momento de romper genera un volumen aquí, este que podemos ver al lado derecho. Por lo tanto es soporte o resistencia, depende hacia dónde quiere romper el precio. Si rompe a la baja, esta sería la resistencia y sería un rebote hacia la resistencia para seguir cayendo y seguir en su estructura bajista. Sin embargo, en este caso podemos ver de que la acción de precio rompió la alza, por lo tanto esta zona de volumen que menciono vendría a ser una zona de soporte, y cada vez que el precio la haya venido a tocar, pues está rebotando y rebotando, ¿no? Entonces, parte baja del rango sería esta zona de soporte aproximadamente desde aquí aproximadamente hasta aquí, ¿verdad? Voy a marcarlo por aquí, esta zona de ahí, ¿vale? Es la zona baja del rango, y la parte alta del rango, la parte que marcamos aquí, ¿vale? Vamos a ser más angosto para que sea más preciso, entre comillas, ¿vale? Un poquito más milimétrico el cálculo del rango, y vendría a ser así, ¿vale? Estos dos rectángulos morados en general representan la zona de lateral o del rango que estamos empezando a formar en esta zona de aquí, ¿ok? Y todos de forma visual podemos verlo. De hecho, una de las formas en las cuales yo recomiendo darte cuenta de un lateral o un rango es si es que de forma visual te das cuenta que los máximos respetan esas zonas y los mínimos también respetan esas zonas. Por lo tanto, patrón de lateral o de rango. Otra forma en la cual darte cuenta de que estás en un rango es cuando el precio no respeta la media exponencial de 55 periodos, es decir, esta media de color anaranjada. Vemos que aquí atravesó una vez la media exponencial, luego la atravesó de nuevo, ahora la ha atravesado de nuevo, y ahora está básicamente que lateraliza y hace un pequeño rango en la propia media exponencial de 55 periodos, ¿no? ¿Por qué? En general, en la estrategia que les enseño, la media exponencial de 55 sirve de soporte en tendencias alcistas, claramente. Soporte, toca la media y sigue subiendo, sigue subiendo. Y también hace de resistencia, en el caso contrario, tendencias bajistas. Rebotes a la media para seguir cayendo y seguir con su clara tendencia bajista luego de los rebotes. Sin embargo, en la zona de rangos o laterales,
la media exponencial de 55 no sirve de nada, es decir, el precio no tiene por qué respetarla. La atraviesa para arriba, para abajo, ranguea ahí, luego arriba, abajo y así sucesivamente. Y esto no se dan cuenta que tiene cierta similitud o cierto parecido justamente con lo que estamos haciendo en el presente, en la acción del precio, que es una zona de lateral y de rango. Visualmente se ve como los máximos coinciden, como los mínimos coinciden y también que no respeta la media exponencial de 55. Y como dato extra que el día de ayer se los comentaba, tú puedes darte cuenta también en el ADX. Si el ADX no tiene fuerza, se encuentra pegado al punto 23 o directamente quitas el ADX y te quedas solo con el DAI positivo y negativo, tú puedes darte cuenta cómo la fuerza alcista y bajista, que es el DAI positivo y negativo, comienzan a cruzarse, a converger y en ese momento quiere decir que no se decide hacia dónde romper, hacia dónde tener una tendencia clara el precio y hace estos tipos de movimientos de laterales. Acá nuevamente, zona de lateral, zona de rango básicamente y el precio estuvo convergiendo entre los DAIs positivos y negativos. Lo difícil es intentar predecir cuándo va a romper el rango, eso es complicado. Sin embargo, este patrón, o al menos identificar a los rangos, no debería ser demasiado complicado con los tips o los patrones y señales que les estoy compartiendo en este análisis y en el de ayer que también lo mencioné, ¿vale? Ahora, saber cuándo va a romper, pues bueno, esto puede ser que sea un rango larguísimo que dura acá días, o puede ser un rango que directamente, pues mañana o pasado se anime a romper. Es decir, saber cuándo rompe un rango es complicado. Sin embargo, sí sabemos que la estructura es de lateral y se respeta como lo que es. Entonces, como es un lateral, hay que trabajarlo de partes altas hacia abajo y de partes bajas hacia arriba. Quiere decir que mientras más cerca logre pillar un long a este recuadro morado, que de hecho aquí prácticamente ya hubo una oportunidad de long con esta caída de aquí, pues ya deberías estar ahorita posicionado en long hacia la parte alta del lateral o del rango, ¿verdad? Y actualmente, como el recorrido ya lleva aproximadamente un 50%, es decir que si entrabas en long aproximadamente aquí, el take profit es aquí y el stop loss es debajo de esta zona de la zona mínima de soporte del rango, pues aproximadamente tu trade queda así. El precio ya te está dando la razón aproximadamente un 50% del movimiento, y cuando tú tienes una proyección y el precio ya te da la razón un 50, 40% de tu proyección de tu trade, yo recomiendo ya proteger el capital, ya proteger tu dinero a break even, y si el precio a partir de ahí decide reingresar, puedes otra vez plantear otro long más abajo, o por el contrario irte break even sin ganar ni perder, por si es que es el caso de que esto decida hacer una ruptura y cambio de estructura hacia el lado contrario. No te quieres quedar con una posición de esa manera porque te puede liquidar la posición, y evidentemente es una forma de proteger la cartera de inversión, proteger el capital, que a final de cuentas es lo principal en el trading. Recuerden que el trading está hecho para que la gran mayoría termine perdiendo por manipulación, volatilidad y demás. Sin embargo, por eso es que hay que priorizar proteger el capital. Ok, amigos, entonces esa es la idea de trade que debió haber quedado desde esta zona baja del rango. Y ahora, si alguien quiere operar aquí, pues les digo simplemente de que esto es un patrón no operable. ¿Por qué? Porque siempre cuando nos encontramos en la zona intermedia de lateral, en la zona intermedia del rango, tú no eres un adivino, un erudito para saber si es que de la mitad va a subir hasta aquí o de la mitad va a tocar la parte baja nuevamente. Ok, siempre en la mitad de un rango no se opera. Tienes que operar de preferencia, si toca estas partes altas, ir priorizando shorts, que ya te digo que en Bitcoin no es la mejor idea, pero al saber que Bitcoin tiene patrón de caída en el lateral que está armando, podrías irte a cazar otros shorts en otras altcoins, ¿verdad? Dependiendo del patrón que tenga también. Si algo tiene super tendencia alcista con volumen, no te vas a meter en short en contra de la tendencia, ¿verdad? Y ahí, bueno, nuevamente aquí, si estás en la parte baja de estos rectángulos, también deberías priorizar los longs, movimientos, impulsos a favor de esta estructura del rango. Stop loss fuera o ligeramente debajo del recuadro que marco de soporte. Stop loss de los shorts de arriba, también ligeramente superando máximos anteriores, y para abajo, así sucesivamente, ¿vale? Entonces creo que en general los laterales son fáciles de operar, siempre y cuando pues sean armoniosos, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo claramente que hace un mes aproximadamente o 2 meses hemos estado operando rango aquí, rango aquí, rango aquí y rango, pues hemos estado de rango y rango rebotando y saltando como traders, y los patrones han sido claros, han sido fáciles de operar y lo hemos estado llevando en distintas temporalidades, ¿no? Entonces, amigos, en general esa es la estructura, ¿ok? Hoy en día, ¿qué espero? Nada. Tiene que llegar a mis zonas. Como trader, el precio tiene que accionar, tiene que hacer algo para yo ahí entrar luego de que haya acción en el precio. Si el precio está en la mitad de 2 zonas que yo quiero, pues no, tiene que llegar a una de mis zonas. Y bueno, amigos, yendo al gráfico diario, una temporalidad un poco mayor, pues la estructura no ha cambiado demasiado. Lo que sí estamos viendo ya en un gráfico diario es que quizás se le está agotando el tiempo a Bitcoin.
En lo que es el panel de abajo podemos ver el patrón que sigue siendo similar al de ayer, ADX girado hacia abajo, tenemos un valle verde también girado hacia abajo, esto probablemente va a terminar formando un valle rojo y cuando forme ese valle rojo estaría agotándose el tiempo que tiene la acción del precio de Bitcoin para corregir a la media de 55 periodos. ¿Por qué? Porque el patrón que tenemos aquí en la parte de abajo es de caída, ADX hacia abajo, valle hacia abajo, esto cuando empieza a formar el valle verde debería ya de estar teniendo velas rojas, de lo contrario prendan una alarma, prendan una alerta de que esto probablemente no quiera caer y sea probablemente solo un lateral, un rango para seguir subiendo. ¿Ok? Entonces, el patrón que tenemos en gráfico diario es que yo le doy hasta el 25 de noviembre, aproximadamente esta línea azul, fecha límite, para que el precio o caiga a la media de 55 aquí, o mínimamente siga en un lateral, un rango, y cuando llegue a esta zona y la media exponencial siga el precio subiendo, va a ser alerta, porque esto ya no va a ser operable, ¿ok? Entonces, patrón de rango o caída hasta la línea azul que te marco en pantalla, que es 25 o 26 de noviembre, un aproximado, ¿no? Uno tampoco no es Dios para tener el día, fecha y hora exacta, es un aproximado proyectando el desarrollo de valle rojo de la parte de abajo del monitor, ¿verdad? Respecto a lo que es el canal ascendente del gráfico diario, tampoco hay que perderlo de vista, porque lo seguimos respetando. Este canal ascendente, si coincido los mínimos y trazamos una diagonal aquí y trazamos una paralela en esta zona de aquí, podemos ver cómo la zona del canal ascendente del gráfico diario también se sigue respetando. Parte alta del canal ascendente, parte baja, parte alta, parte baja, parte baja, parte alta, parte baja, y así sucesivamente se la pasa el canal ascendente. A partir de aquí puede seguir subiendo nuevamente aquí, a seguir cayendo nuevamente aquí, y básicamente en un canal ascendente es similar a un rango. Tratar de adivinar el punto, fecha y hora exacta cuando va a romper el canal ascendente es muy complicado. Por lo tanto, pues sigue en este canal ascendente, pero no hay que perder de vista de que los canales ascendentes en mucha mayor probabilidad terminan rompiendo hacia el lado contrario, es decir, el quiebre de estructura se da así, quiebra a la baja. Y casualmente coincide esa proyección del canal ascendente con nuestra proyección que tenemos aquí de ese desarrollo de valle rojo y del tiempo que tenemos de caída, ¿no? Y bueno amigos, les tengo una noticia importante, y es que el 21 de este mes, noviembre, es el último día en el cual van a poder acceder a Nexus Trading Club, que es mi comunidad privada que tengo en Telegram, donde personalmente hago sesiones en vivo, clases en vivo de trading, y donde también comparto mis ideas de trade y también proyecciones. Para acceder a mi comunidad privada de Nexus Trading Club, tienen que venir a la primera línea de la descripción, donde hay un enlace a un formulario. Una vez que le das clic, pues tienes acá los simples pasos para acceder. Es totalmente gratis, no se te va a cobrar nada. Por ello es que el 21 de noviembre de este mes es el último día hasta donde va a haber disponible plazas. Luego, hasta nuevo aviso, quizás hasta el otro año, lo más probable, 2024, se abrirán nuevas plazas. Recuerden que en este club no solamente hablamos de clases de trading de futuros, sino que también de oportunidades de inversión en spot, haciendo compras escalonadas como inversión más a mediano largo plazo. Así que nada amigos, en general es una oportunidad de poder ser miembros de una comunidad privada con contacto más personal hacia mí, y de esa manera poder aprovechar entre todos, aprender más de trading e invertir en el mercado de manera correcta. Estamos en los últimos 4 días que queda para acceder, y espero que puedan aprovechar, y espero tener a la gran mayoría de ustedes dentro del club. Yo me despido, espero que esta información como siempre haya sido de valor para ustedes, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.